Señor, te doy gracias en este momento, Padre, que podemos compartir una palabra, que podemos traer a nuestra mente, Señor, cada palabra que tú has hablado, que has inspirado, que has sido inspirado por el Espíritu Santo. Te pedimos, Espíritu Santo, que llenes esta casa, que llenes nuestras vidas, nuestros corazones, que esta no solo sea una oportunidad, sino sea el tiempo perfecto, Señor, donde tú te muestras de manera reverente, Señor, tú vienes a nuestros corazones y nosotros de manera reverente nos postramos delante de ti. Nuestro espíritu está a tus pies, Señor, y sabemos, Dios, que hoy traerás una palabra de poder, una palabra, Señor, que siempre está reiniciando nuestra vida, nuestro corazón. Así que te damos gracias, te pedimos abras nuestro entendimiento, que me des palabra de sabiduría, de ciencia, Señor, discernimiento de espíritu, Señor, para que podamos, Señor, mostrar el poder de Dios, lo que tú tienes para cada una de nosotras, Señor. Que estamos aquí, Señor, por la inspiración del Espíritu Santo, por el poder que hay en ti, Señor, a través del Espíritu Santo, y queremos que esto suceda, Señor, conforme a tu voluntad, no la nuestra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, vamos a hablar en Filipenses 2. Y dice: queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Porque en este tiempo la gente no creía tan certero la palabra de Dios. Y Pablo en ese tiempo, hablándole al pueblo de los filipenses, les quería demostrar cuán grande era la salvación a través de Jesucristo. Y como él dice, pero obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. ¿Temor a qué? A fallar, temor a pecar, temor a caer en situaciones que no van con lo que Dios tiene la voluntad de Él para nosotros. Entonces, Dios siempre estaba hablando al corazón y decía, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder. O sea que el deseo y el poder son de Dios, no nos pertenecen, no tienen nada que ver con nosotros, porque nosotros siempre respondemos a la fatiga de este mundo. Respondemos a la fatiga que nos muestra el decir, ay, qué flojera, y otro día más de trabajo, y otro día haciendo esto repetitivo, todo está, ¿verdad? Lo podemos ver hasta sin gracia, nos vemos desgraciados, aunque se oye feo, ¿verdad? Pero dice, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder. Entonces, hablando de consecutivo, hemos estado hablando del poder de la oración, del poder de Dios actuando a través de nosotros, a través de nuestros labios, sacando de lo más profundo de nosotros ese poder que le pertenece a Dios. ¿Por qué? Porque Él en nuestra debilidad, en el mundo estamos como caídos, estamos débiles. Estamos fatigados, estamos cansados. Entonces, cuando Dios ve en nuestro corazón la salvación, Él nos fortalece en esas áreas tan importantes de nuestra vida. Y nos da poder y nos da todo lo que necesitamos, el deseo y el poder. Para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a Dios, a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. ¿Qué pasa en el mundo? Que si algo bien sencillo, un ejemplo bien sencillo, estás contento y no falta alguien que llegue a hacerte molestar.
alguien que no le agrada que tú estés bien. Y con esas actitudes que provocan, en veces que se enfermen. Yo ahora he estado comprendiendo mucho la situación de mi hermana. Mi hermana trabaja de sol a sol todos los días. Y todas las cosas que le están pasando, hasta está enferma de tanto estrés y de tanta mala vibra. Yo no entendía esto, fíjate, yo decía, bueno, pero bueno, ¿en dónde está? En el mundo. Porque esas malas actitudes salen de dentro de nosotros. ¿Qué es lo que hace que se contamine nuestro espíritu? Todas estas cosas perversas, todos estos envidias y malos pensamientos hacia nuestros semejantes. Imagínate que en nosotros, Dios, en lugar de hallar, de reconocer la salvación, el amor de Dios en nosotros, solo encuentre en nosotros perversión. Y que encuentre en nosotros malas ideas, malos pensamientos, situaciones de ira, porque no es que sea malo que nosotros nos enojemos, no es que sea malo que nos sucedan cosas, pero si nosotros estamos actuando como en el mundo, pues todas estas cosas perversas van a salir de nosotros. Entonces Dios quiere guardarnos y Dios estaba hablando en ese tiempo para avisarle a un pueblo que estaba dedicando más tiempo a la perversidad, a lo inútil de la vida que a Dios. Entonces, aférrense a la palabra de vida. Estamos en Filipenses 2:16, versículo 16, y dice, aférrense a la palabra de vida. Entonces, el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano, de que mi trabajo no fue inútil, porque es cansado estar hablando con personas que no quieren hacer el cambio, decidirse por lo que dice Dios, sino que se decide por qué, por las cosas que son cómodas para su vida. Entonces, en este tiempo tenemos que comprender que los tiempos antiguos Dios los puso como ejemplo para que nosotros no estuviéramos fallando tanto, para limar un poco las asperezas, porque Él vio en nosotros que estábamos en una naturaleza caída, que estábamos y que necesitábamos nacer de nuevo para poder comprender las cosas corruptas, inútiles del mundo actual. Entonces, Dios decía a través de Pablo, aférrense a la palabra de vida. Entonces, el día que Cristo vuelva, se sentirá orgulloso, pues. ¿Orgulloso de qué? De que peleamos la buena batalla, que tuvimos fe, que nos rendimos y comprendimos la buena voluntad de Él. Entonces dice, sin embargo, me alegraré aún si tengo que perder la vida derramándolo como ofrenda líquida a Dios. O sea, no importa lo que somos hoy, no importa las cosas que podamos hacer. Qué padre que puedas extenderte en tu vida y cumplir una misión como el tener una carrera, tener todas las cosas. O sea, yo me siento orgullosa de tener amigas tan hermosas acá, porque tienen tantas cualidades tan hermosas que les ayudan, porque eso es parte de tu crecimiento, pero en lo espiritual necesitamos a Dios para poder ver realmente lo que Dios puede hacer a través de nosotras, como mujeres valientes. Dice, si el Señor Jesús quiere, dice en el 19, espero enviarles pronto a Timoteo para que les visite. Así él puede animarme al traerme noticias de cómo están. No cuento con nadie de Timoteo. Imagínate, no tenía nadie con quien respaldarse, ¿no? Quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes, o sea, por el bienestar de todos. Alguien se estaba haciendo cargo con toda la información que Pablo estaba teniendo de ellos.
pero ustedes saben cómo Timoteo ha dado muestras de lo que es como un hijo con su padre. Él ha servido a mi lado en la predicación de la buena noticia. Dice, espero enviarlo a ustedes en cuanto sepa lo que me sucederá aquí, porque era en el tiempo más difícil de Pablo. Era en el tiempo donde él estaba prisionero, pero sin embargo vivía libre a causa de que seguía lleno del Espíritu Santo. Y como a nosotros cualquier problema nos hace sentir fatales y nos deprimimos y nos entristecemos, nos sacan de concentración, cualquier cosa nos hace sentir tristes. Entonces, nosotros no nos damos cuenta de lo espiritual que hay alrededor nuestro. Estaba viendo un video de un hombre que no es cristiano, mas sin embargo dice que cuando terminó de preparar todo lo que había en el set, salió el rapero, un rapero, no lo menciona, y Dios le dijo, siéntate atrás. Dice que oyó una voz tan dulce que le dijo, siéntate atrás. Y cuando él se sienta y empieza a cantar, ese hombre empezó a ver todas las cosas oscuras que salían de su boca y caían sobre la gente. Y la gente se extasiaba, entraba en un éxtasis con lo que estaba saliendo de la boca de este hombre. Y dice que eso le causó tanta, o sea, imagínate estar viendo directamente salir esos espíritus y entrar en la gente. ¿Por qué no nos damos cuenta de eso como hijos de Dios? Dios está utilizando gente externa que está viendo estas cosas, dando testimonio de que para que podamos entender, para que podamos ver que debemos vivir en un mundo espiritual. Mientras tanto, pensé, dice, que debería enviarles de vuelta a Epafrodito. Ay, el nombre. Él es un verdadero hermano y colaborador y compañero de lucha. Fue el mensajero de ustedes para ayudarme en mi necesidad. Lo envío porque desde hace tiempo tiene deseo de verlos y se afligió mucho cuando se enteraron de que estaba enfermo. Es cierto que estuvo enfermo incluso a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Cuando Dios está hablando de tener misericordia, es de tener esa compasión que debe de salir de nosotros mismos para impartirla hacia los demás. Y Pablo estaba mencionando a personas valiosas en las cuales se podía confiar para llevar ese mensaje y dar testimonio de lo que Jesús obraba en ellos. Entonces, dice, así que estoy aún más ansioso por enviarlo de regreso a ustedes, porque sé que se pondrán contentos al verlo y entonces no estaré tan preocupado. Imagínate el sentimiento de preocupación de estar pensando que el pueblo no está seguro porque no obedece, porque el pueblo no está listo y presto, concentrado en lo que Dios quiere hablarnos para este tiempo. ¿Y qué se está anunciando en este tiempo? Puras catástrofes. Se están anunciando muchas enfermedades, lluvias, terremotos, maremotos, muertes, robo de niños. Y en veces estamos preocupados con un corazón egoísta, preocupados en el aspecto de lo que pueda suceder con nosotros, que dejamos de confiar en las cosas que Dios está hablando, porque desconocemos los propósitos del Señor para nuestro día. Entonces dice, recíbanlo con amor cristiano. En la Biblia, en la Reina Valera dice con ósculo santo, ¿verdad? Dice con amor cristiano y con mucha alegría. Denle el honor que una persona como él merece, pues arriesgó su vida por la obra de Cristo. Imagínate el testimonio de estar hablando
de un hombre que fue capaz de perder su vida por el mensaje de Cristo. Y en veces a nosotros nos da temor hasta acercarnos al que está en la esquina. Nos da temor acercarnos que porque huele feo, que porque tiene demonios, porque me va a pedir dinero, le sacamos la vuelta. Entonces Dios dice, en veces tenemos que arriesgar la vida a tal grado que necesitamos avanzar en el propósito del Señor. Y la oración tiene que traer ¿qué? Rompimiento a todas las estructuras que la misma gente hace a causa de la religión y poniendo hablando mal de lo que Dios está hablando. ¿Por qué? Porque se deja de dar el testimonio y muchas veces dejamos de hacer lo que es correcto porque hemos permitido que entre la corrupción a nuestro espíritu y que de nuestra boca salgan todas aquellas cosas que no esperabas, pero que salieron y te llevaron a un lugar de oscuridad en lugar de estar en el lugar de honra que Dios tiene para nosotros. Porque es un lugar de honra cuando Dios nos reconoce a través de su salvación y nos pone al frente de su obra. O sea, el servirnos unas a otras, el darnos la mano, el darnos esa, ¿cómo se dice? Vernos con fraternidad, nos ayuda a nosotras como mujeres a vencer muchos obstáculos. Y que si alguna está mal y está diciendo algo mal, ¿sabes qué? No te preocupes. Dios te ama, Dios va a hacer la obra perfecta. Dios se va a ocupar de tu problema. Pero en veces nosotras estamos preocupadas por el problema. Y el problema está actuando a favor de ¿quién? De aquel que está queriendo poner un tropiezo a nuestra vida, como el envidioso, el necio, aquel que está pasando por tantas cosas en el mundo y envidia la postura que hoy tienes. Claro que va a haber envidias, claro que va a haber cosas de allá afuera, pero todo por causa de ¿qué? De la obra de Dios. La obra que Dios está formando en nosotros y de la cual nosotros no debemos participar ni dejar que lo sucio de afuera entre a nuestros corazones. Que nada nos robe el sueño, que nada nos saque de esa libertad que Dios ya dispuso para nosotros. Y nosotros ya no somos corruptibles. La corrupción viene cuando se le permite al malo entrar a nuestra vida y participar de nuestro tiempo. Porque ¿qué andamos haciendo? Pues dedicando tiempo a lo que no es bueno. Entonces, mucha gente es experta en querer desconcentrar a los hijos de Dios. Como ese joven con el que me fue un día en el Didi. Pero es que si Dios existiera, señora, que no sé qué, porque yo le decía, Dios puede pagar tu deuda ahora. Mire, aquí está, me decía, me apuntaba al teléfono. No hay manera, la que le pagué la cundina no me la pagó y yo no tengo y ya me están marcando porque yo quedé este día. Digo, pues Dios te va a dar trabajo, pues no hay. O sea, él estaba negativo totalmente. Entonces, ¿qué hice? Me callé. Porque permitimos que el problema se apropie de nuestra vida. Entonces, lo corruptible del mundo viene a nuestra vida y nos hace renegar de todo. Entonces, Pablo estaba preocupado por un pueblo, por una iglesia, donde ellos participaban de todas estas cosas y permitían que sus vidas estuvieran ocupadas, pero no en lo de Dios. Entonces, es tan importante entender que Dios nos ha guardado a través de ese nuevo nacimiento de una manera tan especial, porque Él es bueno, porque Él es agradable, porque todo lo que hace lo hace bien, porque Él quiere lo mejor para mi vida, porque Él no quiere que yo dedique mi tiempo a un problema.
Él no quiere que yo le dedique tiempo a una enfermedad, llámese como se llame, o sea, Dios no va a permitir ni que estemos enfermos. Dios lo que quiere es que nosotros comprendamos que su buena voluntad es eso. Todo lo bueno que es incorruptible, que es agradable, que es su buena voluntad para nuestra vida como mujeres de éxito. Mujeres que no practican lo inútil de la vida, sino que practican las cosas buenas que Dios dice de nosotras, porque se da testimonio de nosotras y que nada nos haga pensar lo contrario, porque entonces estaríamos bloqueando la buena voluntad de Dios para nosotras. Entonces, nosotros tenemos, dice, mis amados hermanos, ya dicen el 3, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Él tiene el control de nuestra vida. Eso es lo que decía el pastor. Eso como me gustó muchísimo, porque dice, dejen que Dios tenga el control. Porque ¿qué hace un corazón egoísta? Se preocupa de todo y se corrompe por todo, se ofende por todo. Y ahí es donde entra la rebelión, donde entra la incredulidad en nuestros corazones, porque no es como me veo, es como Dios me ve. Eso es lo importante. Y yo quiero verme de una manera diferente, pero eso puede llevarte al orgullo y no te das cuenta, porque no es la apariencia lo que es más importante. Importa tu espíritu lleno de Dios. Importa la gracia que Él depositó en nosotros al momento de recibirlo a Él, porque Él nos perdonó primero y nos amó primero. Entonces, dice, alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas y los hago. ¿Para qué? Para proteger su fe. Porque lo más importante en la vida es tener fe. ¿Y qué es lo primero que perdemos cuando las cosas no suceden? La fe. Y sin fe somos incrédulos. ¿No es cierto? Eso lo repitió también el pastor el domingo, estuvo padrísimo, porque podemos darnos cuenta de las diferentes etapas, como contó él, del corazón, del proceso de un corazón que se olvida de Dios. ¿Y cómo tuvo que terminar? Todo mal. El hijo pródigo terminó todo mal. Pero cuando ya estaba totalmente caído, ¿qué hizo? Reconoció que tenía un padre, que tenía una casa, se perdonó y dijo, ahora iré a mi padre y pediré perdón. O sea, reconoció. Y en veces nosotras como mujeres nos olvidamos de todo esto porque queremos vivir en una vida de apariencia donde las cosas aparentes no son. ¿Qué dice la palabra? Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y que no roba el enemigo la fe? Entonces dice, cuídense de esos perros. O sea, fíjate cómo desprecia a la gente que está en el mundo, que quieren hacer caer a los hijos de Dios, de esa gente que hace lo malo, o sea, que junto a nosotros está el envidioso, el grosero, ni modo que no, el grosero, el envidioso, el mala onda, el que habla mucho, el que no hace nada, el flojo. O sea, estamos rodeados de todo esto. Porque el mundo está así, está revuelto, el mundo está corrupto, es inútil todo lo que hacen, trabajan muchas veces en vano. Como dice la palabra, trabajan y se escapa el dinero. ¿Por qué? Porque tenemos un corazón ya sucio y endurecido a causa de que no hemos obedecido. Y la trampa que traemos pues está, ¿qué haciendo? Corrompiendo más nuestro corazón. Y entre más nos negamos a obedecer a Dios,
más difícil se ponen las cosas, pero no por Dios, sino nosotros nos ponemos difíciles todo a causa de nuestras malas intenciones que salen del corazón. Entonces, dice, cuídense de esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que les dicen, en aquel tiempo decían circuncidarse para ser salvos. Pero ahora Dios no viene por esa circuncisión que se hacía antes, sino que viene por la circuncisión de un corazón que se arrepiente y reconoce a Dios. Ese corazón es lo que Dios lo mueve. Dice, pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Imagínate lo que Dios está hablando aquí a través de Pablo es ahí mismo en Filipenses 3. Estoy en el versículo 3. Pues lo que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotras. Creemos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Porque andamos queriendo ayudar para que nos reconozcan, para que les caigamos bien. Y no hemos venido a este mundo a caerle bien a nadie. Venimos a este mundo a tener una vida con Dios, a tener ese conocimiento de lo que Él representa, y Él mismo nos va a suplir nuestras necesidades y nos va a dar la victoria. O sea, dicen, es que ahora volví a ir al doctor, me dice, se te van a parar los riñones, y yo te reprendo en el nombre de Jesús. Porque yo no voy a creer lo que dice el mundo. Respeto lo que dice él como doctor y respeto su conocimiento. Pero sé que Dios tiene cuidado de mí. Y hasta el día que Él quiera, Él sabe cuándo y la hora para recoger. Pero si yo me lleno de esos pensamientos del mundo y que todo esto, sabes, que viviera totalmente ya para morirme. Porque está terrible lo que te dicen allá afuera. Porque nadie confía en nadie, ni si confían es para sacar algo de ti. Y tenemos que darlo porque Dios lo ha puesto en nuestro corazón, que sirvamos. Porque si de Él somos y por Él vivimos, tenemos que servir. Y tenemos que apoyarnos unos a otros. Y en veces no nos agrada, en veces nos sentimos mal, pero no es como tú te sientas, es lo que Dios dice que tenemos que hacer. Y eso es muy importante, porque es su palabra y no la podemos contradecir. Entonces, Dios tiene grandes propósitos y quiere cuidarnos, dice. Dice, así es, todo lo demás ya en el 8, dice, no vale nada. No, perdón, acá me adelanté un poquito. Dice en el 5, fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. O sea, él no tuvo voluntad porque era un bebé. Los padres decidieron. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín. Un hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. O sea, o es o es. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia. Y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. O sea, él seguía y creía exactamente en lo que se estaba hablando en ese tiempo. Y era bajo la ley y tenía que cumplirla de manera estricta porque estaba en juego su vida. Y eso era en el mundo. Y era fariseo. Entonces, pero él creía ciegamente que lo que estaba haciendo era correcto.
Y en veces así estamos, creemos ciegamente en nosotros mismos y creemos que estamos haciendo lo correcto para Dios, pero Dios no dice esas cosas, dice todo lo contrario. Dice, antes creía que esas cosas eran valiosas. Antes yo creía que todo eso era valioso, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Dios ahora en este tiempo le da valor a todo lo que tú hagas. Cristo le da valor a todo lo que tú realices. Cristo le da valor a lo que ha formado en nosotros, en el cuerpo que tenemos, en nuestro rostro, nuestro corazón. ¿Por qué? Porque le pertenecemos, porque le hemos recibido a Él y ahora no nos pertenecemos a nosotras mismas. Por eso ya no debemos permitir la corrupción en nuestros corazones, porque si eso llega, nos va a apartar de Dios. Y nos va a llevar a tener un orgullo en nuestro corazón y una rebelión como la tuvo Satanás al no entender que él no iba a ser igual a Dios. Dios está en mí, pero yo no soy Dios. Tengo que hacer y obedecer lo que la palabra de Dios dice, pero en mí yo no soy Dios. Hago lo que Dios me dice que haga a través de su palabra. Y tremendo trabajo es eso, porque es difícil actuar cuando ya tenemos un mal hábito de toda una vida. Muchas malas costumbres. Y tenemos que estar constantemente direccionándonos, esforzándonos y siendo valientes. Llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia. O sea, yo ya no debo confiar en mí misma. Yo no debo estar confiando porque, ¿qué decía Pablo? Lo que no quiero hacer, eso hago. Cuando se confiaba de más, hacía todo lo contrario. Cuando fue a Grecia, no se formó ninguna iglesia porque él se la pasó admirando todo lo que había ahí y viendo el orgullo con el que exponían lo que allí estaba. Y no pudo, porque en un segundo todas estas cosas te sacan de lo que Dios quiere para tu propósito cada día. Entonces, dice, ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien, o sea, la ley no es funcional porque siempre va a haber una falla. Dice, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él está basada en la fe. ¿Y qué es la fe? ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que aún no ves. ¿Qué hace la enfermedad? Estarte recordando que estás enferma y no ves la sanidad de Dios. Porque te está recordando que hay algo que está mal y que te tienes que cuidar y que tienes que hacer esto, pero que no te desconcentre. Porque aún ahí Dios está actuando. Porque tal vez en un momento de debilidad pasaron cosas y caímos. Pero Dios ha tenido el control de nuestra vida. Porque no es así que Dios dijo que teníamos que vivir. Por eso es que en una parte de la Biblia, no recuerdo ahorita pero pues igual lo pueden googlear, donde dice que aquellos que creen en la ley bajo la ley van a ser juzgados. Mas el que vive en el Espíritu, bajo el Espíritu vamos a ser juzgados. Entonces necesitamos que entender que la fe es un arma importante para todo creyente. Y cuánto más para los hijos de Dios. Cuánto más para aquel que ha nacido de nuevo, que ya no está bajo la ley, sin Romanos ¿qué? Romanos 2:12.
Y qué importante es entender esto, porque ya mi espíritu no está corrupto, está el Espíritu de Dios. Y lo que es de Dios es santo, estamos apartadas para Él. Pero en veces nos olvidamos porque le damos chance a todas esas cosas que está alrededor en el mundo, alrededor nuestro. Y no es que sea malo porque pues estamos en el mundo, pero Dios tiene cosas grandes y maravillosas para cada una de nosotras. Y de verdad, yo te animo a que dejes de ver todo aquello que es necio, que no tiene ni voluntad, ni parte, ni suerte en nuestros corazones. Porque Dios quiere bendecirnos, pero el diablo está hablando y que no puedes y que esto y que el otro y mírate cómo estás y mírate cómo te va. Y eso no es lo que Dios dice. Dios dice, yo te bendeciré, estaré contigo todos los días de tu vida. No nomás ayer o no nomás cuando tuve el problema, todos los días de nuestra vida. Pero ¿qué necesitamos? Entender que mis debilidades le pertenecen a Dios. Que yo no voy a poder resolver ese problema de mi debilidad, porque en la debilidad estamos caídos, estaríamos en el mundo, estaríamos devueltos en aquello que por lo que nosotros hemos luchado tanto para salir de eso, de la hipocresía de la vida, ¿verdad? Porque ¿qué hacen las personas que son necias? No tienen paz. Viven queriendo lo otro y ya lo tienen y de todos quieren más, pero ¿qué hay? Un tambo sin fondo. Y Dios quiere todo lo mejor para nosotras. Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere que comprendas que aunque en las situaciones difíciles tú has sentido que no puedes ni respirar, que las cosas no están como tú quisieras, Dios dice, yo estoy contigo. Y no te bases en tu propia justicia. No te bases en las cosas que tú no puedes cambiar, porque no eres tú quien las va a cambiar. Dios las va a cambiar. Dios es el que tiene el control. El diablo está diciendo, hay terremotos, vienen maremotos, viene un apocalipsis, nos quedaremos sin luz. Mira, ¿qué dice Dios? Él es la luz sobre toda la tierra. Todo descansa ante sus pies, bajo sus pies. Las nubes son el polvo de sus pies. Y si nos vamos a todas estas palabras que Dios habla para nosotras, podemos vernos envueltas y protegidas diciendo, es verdad, yo vivo bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, viviré largos días. Entonces estas palabras tienen que hacer énfasis en nuestro corazón para comprender que todo esto que Dios está hablando sigue vigente. Y no ha pasado, no es una moda, es una realidad a nuestras vidas. Y Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro descanso, Él es nuestro Rey y Señor, Él es todas las cosas maravillosas en las cuales a lo mejor tú dices, no puedo ni expresar, ni decir, ni sentir. Sabes que no se trata de que sientas, se trata de que vivas en ese abrigo, en ese abrazo de Dios, que te tenga como las gallinas tiene a sus polluelos. De esa manera es que Dios actúa, no a nuestra forma, no como nosotros pensamos y queremos. Estamos en un tiempo que sí es cierto, es malo y lo vemos, pero yo no vivo por lo que veo, sino que caminamos por fe. Y por fe vivimos y actuamos. Y el Espíritu de Dios está con nosotros que instruyéndonos, como lo hizo con Pablo. Estaba en un lugar que en apariencia, o sea, imagínate, estaba en la cárcel, atado a un grillete para que no escapara, como si eso fuera lo que lo detuviera. Él no estaba preso.
Él manifestó la vida de Dios en sus escritos. 17 libros escribió exhortando a la iglesia de Dios para que tomara la decisión de hacer lo correcto y que salieran de todas esas situaciones mundanas que los apartaban en pensamientos, en el corazón, y se confundían a causa de lo que manifestaba el mundo. ¿Será que sí se va a acabar el mundo? ¿Será que sí va a haber el terremoto y que va a ser el Big Bang? Que sea lo que Dios tiene preparado. Y si eso está, pues Dios nos tiene preparados para llevar la buena noticia a como esté todo. Porque dice que aquel que cree, o sea, el que recibe sus palabras, Él va a manifestar que ahí está. Y viene el tiempo de que solamente así la gente va a entender y va a comprender. ¿Cuál gente la que no cree en Dios ahora y que lo rechaza? Pero nosotros sí creemos, no estamos confundidas, sí estamos pasando por problemas, pero estas palabras de Dios a través de Pablo a los filipenses nos exhorta y nos da una palabra de aliento para continuar nuestro día a día. Empezamos nuestra bendición el domingo y continuamos día a día en la espera de que nuestro Señor Jesucristo venga. Esa es la esperanza de vida, que Él nos arrebate con Él en las nubes. Y en veces estamos esperando que el terremoto suceda para ver si nos traga la tierra. ¿Acaso será eso? Claro que no. El Señor está con nosotros. El Señor es quien está con nosotros, no está cualquiera.